Padre Joaquín, para comenzar, cuéntenos quién es Mario Iriart y algunos detalles de su vida. A ver, Mario es un hombre del siglo XX, muy inteligente, fue el mejor ingeniero de su promoción, tiene el correspondiente premio universitario, muy fino, un hombre delicado, sensible a la música, a la poesía. Cuando partía, por ejemplo, de vacaciones, siempre antes iba a pedirme algunos libros de poesía. Y que en ese momento eran los poetas que se estaban abriendo, que estaban siendo más conocidos. Y después, por ejemplo, se decantó Machado en él, por ejemplo. Cantaba, una voz muy hermosa, con una guitarra, y compuso una canción de Navidad, por ejemplo. Era retraído en el sentido que era delicado, tenía esa presencia silenciosa, yo diría, con unos ojos muy brillantes y benevolentes. Era algo tímido, bueno, un excelente alumno siempre, mala salud desde niño, tenía algunas, así como pequeños tumores que le salían en la frente, los operaban, etc. Y luchó con eso hasta el final, hasta que murió. Era un hombre buscador, que exigía la respuesta, mucho rigor, o sea, no se quedaba tranquilo con una respuesta al pasar, o le cargaban los estereotipos, las cosas repetidas iguales, y buscaba autenticidad, bondad, y era un enamorado de Cristo y de la Virgen, era alguien que tenía el cielo en el alma, y cuya mirada jamás podría olvidar. Él murió bastante joven. 33 años. De niño había deseado morir en la edad de Cristo. Y cuando va a morir, cuando se da cuenta que va a morir, lo primero que dice, se ha cumplido mi petición de niño. Sí, 33 años. Ya estaba en una gran madurez interior, en un crecimiento místico que se da, pero que es sorprendente por la edad. Hay místicos jóvenes, pero este es un místico no joven en el sentido de juvenil, sino que ya la plenitud del varón, pero un hombre joven que tiene la vida por delante, un profesor universitario. ¿En qué aspectos de la vida de Mario Iriart se refleja su santidad? Porque para trabajar por su canonización significa que él hacía cosas concretas o hechos que reflejan su santidad en la vida. Bueno, yo he trabajado con él los últimos años, el último tiempo aquí en Chile y de su vida. Trabajamos juntos, él como laico, yo como sacerdote, con jóvenes universitarios inquietos. Algunos de ellos llegaron al MIR, esa era época del Chile del 64, muy, muy inquietos. Estaba quebrando el mundo y yo pude trabajar con él y puedo decir lo siguiente. Era un hombre, habría que llamarlo, él se llama a sí mismo Simón de Cirene. Simón de Cirene es el que llaman, iba de paso y Cristo se tumba por segunda, tercera vez ya, y le piden que ayude a Cristo a llevar la cruz. Él no quiere llevarla, lo obligan, pero el texto del padre José Kentenich en el Vía Crucis del Hacia el Padre describe muy bien eso. Él rechaza porque lo han obligado, pero a la vez va entrando rápidamente en ese hombre que es Jesús, que está camino a la muerte. Y entonces Mario varias veces se llama así Simón de Cirene, porque él se ofrece a tomar la cruz del otro. Y lo hizo una especie de vocación interna. Hay uno de sus compañeros de grupo que deja congelado un largo pololeo, un noviazgo, porque piensa que puede tener vocación sacerdotal y se aparta de esta niña, de esta mujer maravillosa con la cual se casó, pero le da un desgarro inmenso de dolor y Mario ofrece tomar esa cruz y él se tranquiliza y Mario entra en una cruz similar, también penas de amor, porque estuvo muy enamorado cuando reconoció su vocación de virginal, de hermano de María, de un célibe en medio del mundo, para tener todas las fuerzas dedicadas a esa misión particular que él tenía, y la belleza y el calor y la santidad del matrimonio había de alguna manera, para él había que compartir. No es así, pero él lo sentía así. Todo esto. Bueno, y entonces ese Mario ofrece por este amigo y queda Simón, diría yo.
Y diría, por ejemplo, cuando está en la Corfo, en esa vida, en fin, de una oficina, en esa época la Corfo era una especie de superministerium que organizó toda la industrialización de Chile. Era el gran espolón de la modernidad técnica, ingenieril, que sí, de nuestra época. Un gran primer despliegue. Y lo querían contratar para jefe del departamento de estudios financieros. O sea, una cosa muy, muy, muy conveniente para él económicamente y muy honrosa. Pero Mario está ahí llevando esta vida y hay una chica que la ve triste, se acerca y comienzan a hablar. Muchos creen que están armándose un pololeo, hay un enamoramiento, y Mario, ella se le abre y le dice que quiere suicidarse. Y entonces él hace todo por ella y pide tomar su angustia y la vive la angustia y la va ayudando, pero ella se suicida. Y es para Mario un golpe inmenso y de nuevo carga un dolor, de nuevo comparte. Me recuerdo una pequeña anécdota que se ha repetido porque es muy buena. Era profesor de la Universidad Católica y un chico, un joven, un estudiante, tenía mucho miedo del examen. Llega donde Mario y Mario lo ve que está nervioso y le dice, no, así no te puedo tomar el examen porque yo no voy a llegar a saber lo que tú sabes. Nos tomamos un sándwich y una Coca-Cola en el bar, en el pequeño restaurante que había ahí, y lo hacen, conversan, y después cuando está tranquilo dice, ahora sí que te puedo preguntar, y sale muy bien. Es esa cosa así delicada. Yo dormí con él en un cuarto inmenso de una parroquia donde había nacido el cardenal Caro, chilenísima, en Ciruelo, y una noche me despierta, era muy delicado, y me dice, Joaquín, perdona que te despierte, pero es que no puedo más, me están comiendo las pulgas. Y entonces, entonces se levanta la camisa, la chaqueta del pijama, y yo lo veo realmente, pero que como lo habían liquidado. Tú sabes que las pulgas son selectivas, a veces a mí no me habían hecho nada, ya él sí. Y entonces lo impresionante fue que lo vi, este era un cadáver. Y él cuenta en su diario que son tantos los dolores que no duerme nada en la noche y al día siguiente tiene que hacer clase. Y dice, se me van a reventar los nervios, no puedo más, me voy a desequilibrar, pero tengo que seguir porque no podía hacer otra cosa, porque habían intentado ya muchas cosas con el cáncer, pero es ese hombre que podía, y con esos ojos luminosos de sonrisa y de bondad. Y él era alguien que estaba siempre pensando su mundo. Era buen lector, en ese momento estaba Fidel Castro y Che Guevara como ídolos por toda América, y él parte a encontrarse con el padre José Kentenich, que era su gran maestro. Él lo quería mucho, lo había conocido aquí en Bellavista, y se había imbuido de él, se había identificado con él, y ese es un poco el misterio de Mario. Mario quiere ser un hijo del padre José Kentenich en medio de la ingeniería contemporánea. Dice, ¿qué vamos a cambiar este mundo si no lo podemos cambiar? La arquitectura, la ciencia, la filosofía, la economía, si no hay economistas que sean seguidores de Cristo. ¿Qué sacamos con inventar reglamentos, estructuras, si la persona no está sanada? Y esta es la oportunidad que él veía inmensa del Santuario de la Virgen, la Mater Terra Mirabile, el Santuario de Schoenstatt, repartido por toda América, y tiene esa frase famosa, al cual este Papa la escuchó hace poco y nos mandó un telegrama, como asumiendo la palabra, nos mandó un telegrama de felicitación cuando fuimos al Cristo Redentor por ya la vez 42, ininterrumpidamente todos estos años, una peregrinación que se hace al Cristo Redentor, acompañado por Mario, siguiendo los pasos de Mario. Y entonces Mario ve, por ejemplo, el tema de la paz, ve que el santuario no es para que yo solo me consuele, sino que para cambiar un mundo que requiere el cambio del corazón. Pero no es un intimista que ve el corazón, y el corazón está en las grandes líneas de la historia, le gustaba seguir todo eso, y él quiere ayudar a preparar los hombres, los varones especialmente, era un hermano de María, para ese tiempo, ese cambio de América Latina. Ahora, ¿de qué vive un hombre así? ¿Es una especie de titán? ¿Es una especie de forzudo del espíritu? Apretado los dientes y seguía llevando el dolor. Un dolor, por ejemplo, que
entregó cuando estaba muriendo, que era terrible, y durante 9 días dejó de tomar los remedios, los medicamentos para calmar el dolor, los calmantes, mejor dicho, que remedios, porque venía un visitador de Roma a ver al padre Kentenich en vista de sacarlo del exilio, que estaba pareciendo que ya era una cosa injusta, y este señor tan importante va a Milwaukee y Mario prepara esa venida para que aparezca la verdad, no tomando remedios para el dolor, es decir, los calmantes, cuando estaba al final de su cáncer horrible. Tanto es así que alguien va a tocar la cama y le dice, no lo toques, porque puedo gritar de dolor. Cualquier movimiento, y él sereno hacia afuera y entregado. Ese amor por la cruz real, no una cruz inventada, sino que la cruz para salvar a una suicida, para ayudar a un novio que está sufriendo, etcétera, era su misterio. Junto con eso, la naturaleza. Es un hombre, me dijo uno de los más grandes profesores de espiritualidad de los últimos tiempos, el que acompañaba a Juan Pablo II en los temas de espiritualidad, y pude ser alumno de él en una universidad en Roma, y él me dijo, Mario es un santo cósmico. O sea, ve la naturaleza. Lo que hacen los verdes o que la gente lleva hasta extremos absurdos, Mario lo veía, la belleza de Dios la veía en la naturaleza. Y le dice un texto muy simpático a la Virgen. Madrecita, le dice, yo te quiero mucho y me encanta tu santuario, tú sabes cómo te quiero ahí, pero te tengo que confesar que nunca he encontrado tanto al Dios vivo, más que en tu santuario, mirando el Valle del Elqui. Este famoso Valle del Elqui, que él era precursor de todas estas corrientes, algunas totalmente exageradas y exóticas, pero él con toda esa gente que conocemos el Valle del Elqui, la Gabriela Mistral, era un lugar para él muy querido donde pasaba las vacaciones desde niño, y iba en el Tambo a un cementerio que queda frente a un gran valle que se adentra hacia la cordillera. Ahí tuvo un éxtasis místico de amor por la belleza de Dios. En este momento, en el proceso de canonización que usted está llevando, Mario Iriarte es reconocido como siervo de Dios, ¿no es cierto? Sí. Cuéntenos qué significa ser siervo de Dios y cuáles son los pasos que vienen para llegar a la canonización definitiva. El siervo de Dios es un reconocimiento que hace el obispo de la diócesis donde muere el candidato a santo. Se hace una investigación a fondo hasta que eso puede ser abierto el proceso. Porque, qué sé yo, si el día de mañana los fans de Maradona dicen hagamos el proceso de canonización de Maradona, locura de ese tipo han ocurrido, y entonces no, cuando ya el obispo nombra teólogos, nombra toda una serie de expertos, considera que sí debiera abrirse el proceso, se le pide a Roma el permiso para abrirlo y se le declara siervo de Dios. Mario es siervo de Dios. ¿Y qué viene después? Juntar todos los antecedentes en el proceso más estricto desde el punto de vista científico, que se junta todo lo que hay, todo lo que está escrito. Se consultan muchos testigos, los más importantes. Nosotros tenemos 70 testigos a más de los que hay dentro del proceso, que debe ser como 50. Bueno, y entonces esos se interrogan a fondo por un tribunal. Y intervienen teólogos, psicólogos, juristas, etc. Y al final todo esto se prepara y se lleva a Roma. Roma lo recibe y comienza el proceso romano. Y ahí tiene que hacerse el proceso de las virtudes. O sea, un hombre que vivió heroicamente las virtudes, que es un cristiano heroico, vamos a usar la palabra martirial, es un mártir que no derrama físicamente su sangre, pero sí la sangre de su amor por Cristo y por los hombres. Y cuando hay un diseño de la personalidad, se estudia su letra, su psicología, es todo. Hoy día es muy, cada vez más completo eso se presenta, lo estudian, lo reciben, y entonces ese proceso que tiene miles de páginas, hay 22 tomos de la vida de Mario, de documentación. Bueno, cuando eso se entrega, al recibirlo queda guardado hasta que el Papa lo declare venerable. El Papa lo declara venerable cuando considera que ese señor, que han comprobado que vivió heroicamente, tiene una importancia para la vida de Dios.
O sea, puede despertar simpatía, compañerismo, deseo de seguirlo. Es un ejemplo para otros, arrasa con otros, atrae a otros. Bueno, y después ahí viene, y en ese periodo estamos. Se dice que la venida del Papa Francisco a Chile va a ser el año 16. Y se dice, gente que entiende del Vaticano me lo ha dicho, que habría interés en que un hombre de la calidad de Mario, un joven maestro de jóvenes, un científico de primera calidad, un hombre culto, un hombre lleno de bondad, que une lo mariano con lo eucarístico, etcétera, etcétera, un laico. En Chile tenemos todos los candidatos a santos que tenemos y los beatos son todos religiosos. Es un laico en medio del mundo. Sería un caso muy interesante para que el Papa lo declarara venerable. E incluso, yo he sido muy estricto en el tema milagro, porque me parece que lo único que se puede hacer, muy, muy, muy estricto, y a mí, tratando de ser lo más estricto posible, me parece que hay uno con certeza y dos muy posiblemente aceptables milagros para un proceso de beatificación. Entonces, si hubiese noticias, pronto vamos a comenzar a estudiar ya el tema de los milagros. Ya está compuesto un equipo de 10 doctores y me parece a mí que se puede probar que hay un milagro con certeza. En ese sentido, para declarar santo una persona... Para ser beato y después... Dos milagros, ¿no? Para ser beato y para ser santo, pero ahora para ser beato es uno y bueno... Se podría, yo digo, no es imposible que la beatificación de Mario esté mucho más próxima de lo que nosotros nos imaginamos. Es bien posible que por razones pastorales saque el material de Mario que está abajo, hay 16 años si siguiera el camino normal, hasta que sea estudiado. Que el Papa diga, me parece importante, quiero verlo, quiero un latinoamericano joven, ingeniero, etcétera, etcétera. Y entonces eso podría, y el Papa declararlo venerable, está todo preparado para eso, y ahí, si está el milagro, puede ser bastante rápido. Ahora, lo importante es una cosa, no son los papeles ni los decretos, por muy santos que sean los decretos, es si el pueblo de Dios, si la gente que conoce a Mario cree que él es en verdad santo, si él comprueba que la Virgen se estableció en los santuarios de Schoenstatt. Si eso produce santidad, produce alegría, si los matrimonios se reencuentran porque Mario intercede, jóvenes que entienden que la pasión de Cristo es la pasión más histórica, la que más plasma historia, entonces sí. Lo otro es, desgraciadamente, muchos santos, Juan Pablo II, no tuvieron después el seguimiento de una pastoral. Lo que importa es el cambio de la vida, la alegría, la primavera que quiere traer Mario. Así lo formulaba. Quiero una primavera sagrada que nazca de mi vida como primavera sagrada.